¿Qué tal? Listo, doctora. Súper. Permítame. En Zoom sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Fernando Chávez, alumno de Medicina Interna. Esta clase fue coordinada por el doctor Alexis Zambrano, R3 de MI. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable. Bueno, el concepto del síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional que altera al tracto digestivo. Sin embargo, esta alteración tiene como peculiaridad que no va a existir una alteración bioquímica o estructural en el tracto digestivo per se y que no justifica los signos y síntomas dentro de esta entidad. Se caracteriza por ser una entidad que tiene brotes, recurrencias y que tiene periodos en donde no va a haber síntomas, es decir, va a tener episodios de remisión de estos síntomas. De epidemiología, a nivel mundial, la prevalencia del síndrome de intestino irritable se encuentra entre el 5 al 15% de la población, predominantemente en el sexo de las mujeres. En México la prevalencia es del 16%, igual la prevalencia la tiene en primer lugar por parte de las mujeres. Y diversos artículos y estudios han visto que existe una prevalencia del 35.5% en alumnos de Universidad de la Ciudad de México. No encontré el dato de alumnos de posgrado, pero me imagino que es más o menos igual. La presentación clínica que los pacientes acuden al médico para tratar los síntomas, habitualmente se tiene registrado que son de los 30 a los 50 años. Sin embargo, hay artículos donde reportan que cada vez es más frecuente encontrar pacientes de menor edad, alrededor de los 20 años, con inicio de los signos y síntomas. Bien, la etiopatogenia del síndrome de intestino irritable al ser un trastorno funcional, con relación a esta patología es multifactorial y cabe destacar que cada uno de los puntos que voy a hablar a continuación funcionan o trabajan conjuntamente para desarrollar la enfermedad, es decir, por sí solos no trabajan, no son aislados, sino todos en conjunto se interaccionan y ocasionan la patología. Para iniciar hay que entender este modelo que se ha propuesto en diferentes guías respecto al síndrome de intestino irritable, que es el modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial lo que trata de explicar es cómo antecedentes o factores predisponentes que existen desde la niñez en un individuo, como son los factores genéticos, ambientales y culturales, tienen una relación con otros factores que pueden aparecer a lo largo de la vida de los pacientes, que por ejemplo son los factores psicosociales, que es el estrés, el soporte social, la personalidad y aspectos psicológicos. En aspectos psicológicos quiere decir el desarrollo de patologías como ansiedad, depresión, burnout, las cuales juntos, tanto los factores de la infancia como estos factores psicosociales, interaccionan y dan como resultado alteraciones del eje cerebro-intestino, causando alteraciones de la sensibilidad, motilidad, inmunología, permeabilidad y de la microbiota. ¿Cómo funciona el eje intestino-cerebro? Principalmente va a ser por dos sistemas. Uno, van a ser fibras directamente interconectadas por el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo. También por vía del eje hipotálamo hipófisis intestino, mediado principalmente por hormonas, en este caso la estrella es el cortisol. Cuando un individuo se encuentra expuesto a estrés o los factores que previamente describí, va a haber una desregulación de la vía del sistema nervioso autónomo y a su vez impulsos ya sea exacerbados de cortisol, que como resultado vamos a tener alteraciones a nivel del sistema nervioso entérico, el cual va a ser más sensible, el umbral del dolor va a estar disminuido,
A nivel de la musculatura del intestino va a tener alteraciones de la motilidad y aquí es donde se nos va a perfilar el tipo de síndrome de intestino irritable, sea de constipación o de diarrea, en donde algunos individuos desarrollan alteraciones a nivel del músculo liso, donde se ve reflejado que hay disminución de las ondas de propulsión adecuadas o se vuelven de tipo segmentarias, que nos daría un patrón de tipo de constipación, o en otros perfiles de otras personas hay un aumento de estas contracciones de propulsión que nos da un perfil de diarrea. A nivel del epitelio, lo que causa esta alteración de los ejes es que las células del epitelio se vuelven menos, su acción de secretagogo se ve menos eficaz y también va a tener alteraciones de la absorción. Y a nivel de la microbiota, también se ha demostrado que hay una interacción con tanto los estímulos nerviosos y los estímulos hormonales. Hay una reacción por parte de la microbiota. En la microbiota tenemos más de 5 millones de diferentes agentes en los cuales actualmente los estudios mencionan que hay dos tipos de perfiles de las bacterias, unas que se denominan helpful y otras que se denominan harmful. Con ciertos pacientes que se han estudiado alteraciones de este eje cerebro-intestino, se ha visto que hay predominancia del tipo de bacterias de tipo harmful, que harmful pues en inglés es de lesión, y bueno, esta es la relación que existe en estos ejes. Como ya mencioné, el factor psicológico es determinante en esta patología. Se ha demostrado que el estrés mediado por el cortisol en este eje intestino-cerebro es uno de los principales pilares para desarrollar la patología, así como la aparición a lo largo de la vida de un individuo de comorbilidades psiquiátricas. Dentro de las comorbilidades psiquiátricas más frecuentes que se relacionan con esta alteración son la ansiedad, la depresión, el síndrome de burnout, entre otros síntomas somáticos que pueden aparecer inclusive desde la niñez, relacionados con estos factores desencadenantes que mencioné. Otro factor importante es el factor alimenticio. No en todos los pacientes se presentan, pero en aquellos que tienen un perfil relacionado a los factores que ya mencioné y consumen estos alimentos llamados FODMAPs, que son lactosa, fructanos, polioles con exceso de fructosa y los galactoligosacáridos, tienen mayor predisposición a desarrollar la sintomatología del síndrome intestino irritable. ¿Por qué? Estos alimentos, por una parte, ante una microbiota normal o de predominio harmful, va a tener un aumento en la producción de dióxido de carbono y metano, es decir, va a haber una fermentación elevada. Al tener esta fermentación elevada, vamos a tener mayor gas que va a predisponer a la distensión intraluminal. A su vez, este tipo de medicamentos tienen una carga osmótica elevada, con lo cual pues, va a jalar más luz a nivel intraluminal y esto va a propiciar a su vez la distensión. Toda esta distensión, pues a su vez va a ocasionar flatulence excesiva, dolor abdominal, inflamación abdominal y una motilidad intestinal alterada. Hay algo que se menciona que es el reflejo gastrocólico. El reflejo gastrocólico es el reflejo que tiene el intestino a la ingesta de alimentos. En un paciente con síndrome de intestino irritable y con estos alimentos se denomina que está exagerado, es decir, va a tener una respuesta exagerada, contráctil ante estos alimentos. Esta es una tablita donde nos indica cuáles son los tipos de alimentos que son FODMAPs y que por tanto los pacientes con un síndrome de intestino irritable pues hay que evitar. Entre las frutas tenemos el mango, tenemos la sandía, la manzana, vegetales, el ajo, la cebolla, el chayote. Los lácteos, pues sus mil derivados, granos y cereales, la cebada, el cereal, galletas, pan, frutos secos, tenemos a los garbanzos, leguminosas, frijoles, lentejas, y pues entre otros tenemos a la miel, inclusive la insulina se ha visto que tiene una relación con esto de los FODMAPs y el jarabe de maíz de alta fructosa. Otro pilar de la etiopatogenia del síndrome intestino irritable es la hiperalgesia visceral. Si recordamos cuando hablé sobre el eje intestino-cerebro, mencioné que a nivel de las células del sistema entérico, del sistema nervioso entérico, hay una alteración. Bien, la alteración va a dar como resultado a esta hiperalgesia, es decir, que el individuo va a tener una percepción anormal del dolor ante un estímulo visceral que para otra persona no lo es. Es decir, si tenemos dos personas que consumen frijoles, que son FODMAPs, desarrollan mayor fermentación, a los dos les da gases, pero puede ser que una persona no le cause el dolor con esa cantidad de gases y al otro individuo sí. A este individuo lo que tiene es una hiperalgesia visceral, es decir, que tiene una remodelación a nivel del sistema nervioso entérico, la cual hace mayor sensible, su umbral de dolor
tiende a la disminución y por ende desarrollan este tipo de patología. Se ha visto que hay un aumento de los canales de NMDA en el asta posterior, lo cual también se traduce con aumento de la capacidad de la percepción del dolor. A su vez, la hiperalgesia se ha relacionado con un síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Cualquier gastroenteritis a lo largo de la vida de un individuo puede predisponer a estos cambios estructurales del sistema entérico y puede desarrollar esta sensibilidad o esta hiperalgesia visceral. La motilidad intestinal se va a ver alterada por los factores también que ya mencionamos y ante un síndrome de intestino irritable de patrón diarreico, lo que se traduce es que existen mayor contracciones de alta amplitud, o sea, que son propagadas y que dan por ende el resultado de una propulsión. Va a tener mejor respuesta gastrocólica y principalmente va a ser el aumento de las contracciones del ilio y del colon que se asocian con la aparición del dolor. A todo esto, la traducción es que va a haber un tránsito acelerado. Por el lado de la constipación, no va a haber estas contracciones de amplitud propagadas de propulsión, sino va a ser segmentarias. Las segmentarias lo que van a hacer es evitar que la materia fecal dentro del intestino pues se propaga de forma adecuada y pueda salir. Entonces origina un trastorno lento y por ende la constipación. Otro tema bastante interesante y que ahorita está en moda es el tema de la microbiota intestinal. Como mencioné anteriormente, se ha perfilado dos tipos de microbiota en el individuo, bueno, dos tipos de bacterias, aquellas que son las harmful y las helpful. En este tipo de pacientes de síndrome de intestino irritable se ha visto que hay un predominio de las bacterias tipo harmful. Por lo tanto, muchos de los nuevos tratamientos que han surgido para el síndrome de intestino irritable es para como equilibrar este tipo de microbiota o hacer un reset en donde haya mayor cantidad de microbiota helpful, que es la benéfica. También existe un trastorno que se denomina como sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Esta se describe como la aparición de agentes o de bacterias que usualmente colonizan al colon, pero que se ubican en el intestino delgado, o sea, es un sitio anormal donde se encuentran. Y normalmente la cantidad para efectuar esta alteración debe ser más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias. Al tener la presencia de estas bacterias en un lugar anormal, que es el intestino delgado, que no es donde deberían de estar, propicia que tenga toda la sintomatología de un síndrome de intestino irritable. Más adelante mencionaré los tratamientos también para este síndrome. Y bueno, la inflamación, cualquier estímulo inflamatorio como el aumento de la distensibilidad abdominal, como el desarrollo de agentes inflamatorios ocasionados igualmente por la microbiota o alteraciones del estrés que inflamen la pared intestinal, pues nos va a dar igual. La inflamación es un pilar de la etiopatogenia del síndrome de intestino irritable. Bien, ya pasando a la clínica, el síndrome de intestino irritable se caracteriza por la presencia de dolor abdominal, la cual es recurrente y tiene episodios de remisión, en donde se ve asociado con alteraciones del ritmo disposicional, donde se ve ya sea un perfil de estreñimiento o diarreico. El dolor o disconfort abdominal tiene como característica ser de tipo cólico, intermitente, típicamente se alivia con la defecación, que es peculiar en este síndrome, es difuso, no es pobremente localizado, se agravia al comer y el inicio del dolor se asocia con aumento o disminución del hábito intestinal, es decir, que tenga diarrea o constipación. Y para esto, pues tenemos aquí las definiciones de estreñimiento y diarrea, que para cada individuo puede ser diferente. Es por eso que es importante interrogar correctamente al paciente y utilizar la escala de Bristol como una adecuada guía. El estreñimiento se considera como una defecación infrecuente con sensación de vaciamiento incompleto y que puede ocasionar malestar rectal. En la escala de Bristol se tiene contemplado el estreñimiento como el tipo 1 o tipo 2, mientras que la diarrea es un aumento en la frecuencia de la defecación que tiene o se asocia con urgencia para defecar. Y normalmente los tipos de Bristol es tipo 6 y tipo 7 para clasificarla como diarrea. Otros síntomas que se ven relacionados con el síndrome de intestino irritable es la distensión abdominal visible, que es una sensación de hinchazón casi universal en todos los pacientes que tienen este síndrome y que, bueno, pocas veces se puede ver esta distensión, ¿no?
Los síntomas no colónicos, es decir, otros síntomas que se agregan a este síndrome, que claramente estos por sí solos no diagnostican al síndrome, se pueden encontrar con náuseas, dolor en epigastrio, síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico, cefaleas, dolor en la espalda, fatiga crónica, insomnio y dispareunia. Y la cronicidad, los síntomas del síndrome de intestino irritable se presentan 6 meses antes del diagnóstico o de presentarse a la consulta. A su vez, los signos y síntomas se pueden agravarse con el estrés, con ciertos momentos de estrés como la presencia de un examen, exponer o alguna situación de este tipo, como la entrega de guardia tal vez, y pues la ingesta de ciertos alimentos relacionados con el FODMAP. A la exploración física, bueno, como mencioné, es un trastorno funcional, por ende, ante la exploración física no deberíamos encontrar alguna alteración estructural a nivel abdominal ni en laboratorio. También en estudios de imagen y colonoscopia, en dado caso de que un paciente tenga algún reporte, no deberíamos encontrar ninguna alteración. Hay que poner mucho hincapié en que, bueno, el síndrome de intestino irritable es un diagnóstico de exclusión, por ende hay que considerar los datos de alarma, los cuales nos van a orientar y nos van a permitir identificar cualquier caso de que no sea un síndrome de intestino irritable. Muchas patologías comparten la sintomatología y por ende hay que considerar estos puntos. El inicio de los síntomas a partir de los 50 años es un foco rojo debido a que es la edad promedio donde aparecen los cánceres colorectales. Entonces, mencioné al inicio, la edad promedio en que aparecen los signos y síntomas de un síndrome de intestino irritable es de los 30 a los 50 años, aparecen ya más temprano, a los 20 años. Entonces, un paciente que inicia o debuta a los 50 años con síndrome de intestino irritable, no es que no pueda suceder, pero pues hay que pensar y hacer un escrutinio de otras enfermedades. Al igual la presencia de fiebre, la pérdida de peso no intencionada, sangre en heces ya sea franca o en un estudio de sangre oculta, diarrea o estreñimiento grave o crónico, en la cual ya se le ha dado tratamiento previo, ya sea con antibióticos o haber tenido un tratamiento con síndrome de intestino irritable y que a pesar de eso no mejora. Cualquier trastorno o síntoma de disfagia progresiva o que nos relacione con un trastorno motor del esófago. Historia familiar del cáncer, hay que tener mucho hincapié aquí, principalmente en colon o enfermedades inflamatorias intestinales o enfermedad celíaca. A su vez, en la exploración, si detectamos alguna masa abdominal palpable, es consideración de dato de alarma y datos sospechosos de enfermedad celíaca, como osteoporosis, ferropenia, infertilidad, diabetes tipo 1 o hipotiroidismo. Y aquí les puse un diagrama pues, de diagnóstico en donde si un paciente cumple criterios de Roma, que ahorita los voy a explicar, vemos primero los datos de alarma. Si tiene datos de alarma, bueno, primero, si no tiene datos de alarma, hay que hacer un escrutinio de enfermedad celíaca. Si no cumple con los criterios necesarios para pensar en una enfermedad celíaca, pues se inicia el tratamiento de síndrome de intestino irritable. Si a pesar de darse un tratamiento adecuado, falla la terapéutica, hay que reconsiderar nuestro abordaje diagnóstico. Y aquí es donde, si a un inicio igual tenemos datos de alarma, tenemos que hacer estudios como sangre oculta en heces, algún estudio estructural del intestino o estudios ya dirigidos a alguna patología que estemos pensando. El diagnóstico es por exclusión, como mencioné, es un trastorno funcional, entonces no debe haber ninguna alteración en alguna otros estudios que presenta el paciente. Las guías mencionan que todos los pacientes, desde un inicio hay que hacerles estudios de laboratorio, biometrías hemáticas, cuantificación de albúmina, de electrolitos, entre otros estudios, como también perfil hormonal, en este caso un perfil de tiroides, proteína C reactiva y todo esto para evidenciar que no exista ninguna alteración bioquímica. Si existe alguna alteración bioquímica en el individuo, hay que poner mucho ojo si no es más bien otra alteración, ¿no? Repito, es un trastorno funcional y por ende no debe de haber una alteración bioquímica. En pacientes mayores de 50 años y que tienen estreñimiento o diarrea y tienen un estudio en sangre heces positivo, también hay que considerarlo. En diarreas crónicas se recomienda también abordarlo, ya sea con un coproparasitoscópico, un coprocultivo, un coprológico para estudiar las cualidades de las heces. Y hay estudios ya muy marcados como es la calproproteína fecal o la lactoferrina fecal que se utilizan principalmente para detectar trastornos de la inflamación. Si hay presencia de estos, evidentemente hay que hacer un descarte de otras enfermedades y pues descartamos que son síndrome de intestino irritable. Para la coloscopía hay criterios específicos, ahorita hay una diapositiva específicamente para eso, y en pacientes que tienen un dolor abdominal a nivel del hipocondrio derecho, pues es indicado de primera instancia una ecografía abdominal.
Las indicaciones de colonoscopía marcados por la guía es la presencia de signos o síntomas de alarma, historia familiar de cáncer colorectal y diarrea crónica acuosa, que son más de 6 a 10 disposiciones diarias o que persisten a pesar de un tratamiento dirigido, ya sea con antibiótico o de un síndrome de intestino irritable. Estas son solamente las indicaciones para realizar la colonoscopia. Esta tablita es la importancia de por qué tanto hincapié en el descartar otras patologías, ya que muchos pacientes que presentan signos y síntomas del síndrome de intestino irritable llegan a tener correlación o tienen una frecuencia de enfermedades orgánicas. En este caso, la que más llama la atención son dos, es la malabsorción por lactosa y la enfermedad celíaca. Las cuales la enfermedad celíaca tiene un 4.7% de presentar síntomas de síndrome de intestino irritable y por eso es de importancia como uno de los principales diagnósticos de escrutinio en esta entidad. Los criterios de Roma, bueno, actualmente son los criterios de Roma 4, que fueron actualizados en el 2016. Se define, o esto es la definición de un síndrome de intestino irritable, que es la presencia de dolor abdominal recurrente que debe estar presente al menos una vez a la semana y que se asocia a dos o más de las siguientes características. Una, que se asocia a la defecación, es decir, que hay una mejoría clínica de la patología a la defecación, está relacionada con el cambio de frecuencia o está relacionado con el cambio de consistencia de las deposiciones. Estos criterios deben cumplirse por al menos 3 meses seguidos en los últimos meses cuando acude el paciente a consulta y de haber iniciado hace 6 meses antes del diagnóstico. La clasificación del síndrome de intestino irritable son 4, es de predominio de estreñimiento o de constipación, en el cual cuando se contempla el total de las evacuaciones que tiene el paciente, más del 25 de estas tienen las características de ser Bristol 1 o 2 y menos del 25 son del fenotipo 6 o 7. El de tipo diarreico es más de un 25% de evacuaciones tipo 6 o 7 y menos de 25% de tipo 1 o 2 de Bristol. Las mixtas son cuando hay mitad y mitad, más del 25 y más del 25, tanto del Bristol 1 y 2 y del 6 y 7. E inclasificable es que el paciente cumple con los criterios de Roma 4, sin embargo no hay una predominancia, no se determina el tipo de patrón de Bristol. Esta tablita lo que nos señala es el diagnóstico diferencial de otras dos entidades de trastornos funcionales del intestino, que es el estreñimiento funcional y la diarrea funcional. A grandes rasgos, la gran diferencia o lo que nos permite diferenciar del síndrome del intestino irritable de sus diferentes patrones con el estreñimiento o la diarrea funcional, principalmente es el dolor. El dolor no está presente en estas dos características. Bien, como abordaje del tratamiento, el principal o el que marcan muchas guías que es importante es el establecimiento de una buena relación médico-paciente, ya que esto nos permite darle una correcta explicación a los pacientes y esto aumenta el apego terapéutico de las diferentes opciones que tenemos para dar a los pacientes. Hay que dar empatía hacia los pacientes. Yo recuerdo mucho en el servicio social que muchos pacientes con síndrome de intestino irritable habían acudido a médicos previamente donde les mandaban estudios innecesarios y pues muchas veces dejaban de atenderse por esta situación. Otro dato importante que hay que considerar pues es la cambio de alimentación en donde, bueno, aquí los 3 pilares es disminuir la cantidad de FODMAPs y disminuir la cantidad de gluten. Se ha visto que también está relacionado a la ingesta de a pesar de que no es una enfermedad celíaca. Y el tercero y más importante es la dieta rica en fibra. Los requerimientos de fibra diarios son de 20 a 30 gramos todos los días diario y normalmente se inician dosis bajas de 20 gramos y se comienza a aumentar de 3 gramos de forma semanal. Estos son algunos de los alimentos que podríamos ofrecerle a los pacientes. Creo que es una tabla que nos puede ayudar mucho para asesorar a los pacientes sobre una adecuada alimentación. Sin embargo, pues podemos referir también a nutrología para diseñar diferentes dietas. Y entre ejemplos que tenemos de alimentos libres en fibra y que son libres en FODMAP, pues tenemos a las berenjenas, al brócoli, a las judías, pimientos, a la zanahoria. Esto solamente es una imagen gráfica de que bueno, existen diferentes alimentos que podemos ofrecer a los pacientes para su dieta. Ahora pasamos al tratamiento de los fármacos. Uno de los tipos de fármacos que se utiliza para el síndrome de intestino irritable son los espasmolíticos. Entre ellos tenemos a la iosisamina,
o diosmina, que son, normalmente se da de 0.125 miligramos vía oral de 30 a 60 minutos antes de los alimentos, es decir, es como un medicamento profiláctico para el dolor. Sin embargo, las guías actualmente, en la guía del American College of Gastroenterology, menciona que no tienen una eficacia tan marcada. Al igual tenemos otro espasmolítico, que es el bromuro de pinaverio, que es un bloqueador de canales de calcio. Su dosis normalmente es de 100 miligramos cada 12 horas y su uso es de 30 días. Llega a tener una eficacia limitada, sobre todo por el apego terapéutico que es por tantos días. Cuando tenemos un patrón característico del seno intestino irritable, en este caso de estreñimiento, hay cierto tipo de medicamentos que van a ser de elección. Entre ellos son los suplementos de fibra, que es el Psyllium plantigum, que es accesible y económico, que normalmente la dosis recomendable es de 30 gramos al día, es decir, el suplemento de fibra que mencioné previamente, dividido en dosis. También se pueden utilizar laxantes osmóticos como la lubiprostona, que es un activador de canales de potasio y que es un secretagogo. Esto beneficia obviamente a mejorar la estructura y conformación de las heces y normalmente la dosis de 8 microgramos cada 12 horas. A su vez tenemos otros secretagogos que son los agonistas del glutinato de ciclasa C, que a su vez también se ha visto que tienen un efecto analgésico. Entre ellos, el que la guía menciona como de primera opción es la linaclotida, que sus dosis iniciales son de 290 microgramos por vía oral una vez al día. En caso de un síndrome de intestino irritable con predominancia de diarrea, de las principales opciones que tenemos y económicas es la loperamida. Sus dosis son de 2 a 4 miligramos vía oral antes de las comidas y se puede titular a la alza hasta 16 miligramos al día. La rifaximina, que es un medicamento que es un antibiótico no absorbible que actúa a nivel de la RNA polimerasa de las bacterias, ayuda al control de los síntomas de la distensión, dolor abdominal, y su principal efecto es regular la cantidad de microbiota harmful que tiene el intestino y perfilarla hacia una helpful, a su vez, pues de controlar todos estos síntomas. La dosis de la rifaximina son de 550 miligramos vía oral 3 veces al día durante 14 días. Otro tipo de medicamentos que se ocupa son los antagonistas del 5-hidroxitriptamina, que son el alocetrón de 0.51 miligramo o ondansetron. Recordemos que pues, en la motilidad intestinal la serotonina cumple su función como que promueve la motilidad, entonces al inhibirlo estaríamos disminuyendo la motilidad intestinal de propulsión y evitando la diarrea. Otro tipo de medicamentos son los agonistas del receptor opioide, que son mixtos, ya que tienen también la peculiaridad de antagonizar el receptor delta opioide, que es la eluxadoline. Su dosis son de 100 miligramos cada 12 horas, e igual mejora o disminuye la motilidad de propulsión del intestino, con lo cual pues disminuye la frecuencia de las diarreas. Otros medicamentos asociados pues, tienen una eficacia en el tratamiento del intestino irritable son los antidepresivos tricíclicos, ya que reducen el dolor por regulación a la baja de la actividad de la médula espinal de vías del dolor. Entre estos, los dos de elección o los tratamientos, hay diferentes tipos de antidepresivos tricíclicos, pero los de elección para el síndrome de intestino irritable es la nifedipina y la despiramina, debido a que estos son los que tienen menos efectos adversos, tienen disminución de efectos anticolinérgicos, antihistamínicos y alfa-adrenérgicos. Ok. Me está comentando sobre la pregabalina, doctor, que también ya se está comenzando a utilizar en el seno intestino irritable. Bueno, otro grupo de fármacos que se utilizan en el seno intestino irritable son los inhibidores de la recaptura de serotonina. La guía menciona que estos medicamentos realmente no tienen una acción a nivel del intestino, sino es para el control de los factores psicológicos de las personas que tienen un beneficio en el control, entre ellos, pues, la fluoxetina, paroxetina, citalopram. El uso de probióticos es controversial, ya que no ha demostrado el uso de estos sea eficaz para el control de los signos y síntomas del síndrome de intestino irritable. Sin embargo, he investigado que hay diferentes propuestas de probióticos, que es una área muy nueva para la ciencia, sobre todo para el manejo de este trastorno y entre otros. El Japanese Medical Institute, por ejemplo, ha desarrollado un probiótico el cual pretende hacer un reset de la microbiota intestinal,
utilizando antibióticos como la rifaximina junto con otros eh, agentes, principalmente probióticos, en los cuales tratan de regular esta predominancia de bacterias dañinas. Algo similar ocurre con el actual trasplante fecal, el cual se pretende hacer un reset de la microbiota intestinal, pero bueno, en este caso están en estudio diferentes fármacos que pretenden hacer esa homologación con el trasplante fecal. Y también otro tipo de fármacos que se utilizan en este tipo de patologías es el aceites aromáticos. Principalmente se utiliza el aceite de menta, el cual tiene acciones de bloqueadores de canales de calcio, lo cual disminuye el dolor y disminuye los cólicos, evidentemente, de los pacientes. Sí, bueno, en la guía del American College mencionas primero ahorita, bueno, yo lo que leí fue primero el de menta y el de las mentas. Y por último, uno de los pilares del tratamiento, y que recuerdo mucho que como alumno de pregrado, un maestro de gastro nos dijo, un paciente con síndrome de intestino irritable que no tiene terapia psicológica, pues es un paciente que va a volver a recaer. Las terapias psicológicas he visto que son uno de los tratamientos más potentes y más eficaces para el tratamiento de esta entidad. Entre las diferentes tipos de terapias psicológicas, la que tiene mayor impacto en resolución o ayudar a la sintomatología de esta enfermedad es la terapia cognitivo-conductual, ya que favorece al individuo afrontar los problemas desde raíz y elaborar estrategias para en futuras ocasiones atender o poder afrontar situaciones de estrés. Otra estrategia psicoterapéutica que encontré que tiene un impacto importante es el mindfulness, ya que se ha evidenciado que el mindfulness tiene un aumento de la actividad a nivel de la corteza insular y favorece la producción de dopamina y de otras hormonas reguladoras del bienestar, con lo tal pues tienen un impacto benéfico a nivel de pues del trastorno. Entonces, pues vaya, el tratamiento del seno intestino irritable es multifactorial, son atacadas diferentes directrices que originan y desencadenan esta patología. No es una patología que muchos consideran sencilla, sí es un trastorno que se debe considerar complicado y que hay que atender en todas sus esferas. Por último, pues solamente es un breve resumen de todo lo que ya les mencioné, los tratamientos farmacológicos, para tenerlos en consideración si en algún momento queremos recordar las líneas de tratamiento en cada uno de los perfiles del síndrome de intestino irritable. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Sí, no? ¿Mashi, mashi? No escucho. Súper, bueno, pues acuérdense de que el intestino irritable es algo que van a ver diario en su consulta. Aquí lo importante es efectivamente un paciente joven, menor de 50 años, que no tenga datos de alarma. No hay necesidad de estarle haciendo estudios. ¿Por qué? Porque nada más estamos como reforzando estas conductas de hipervigilancia, ¿no? Tal vez si es una personalidad ansiosa, etcétera. Pues no es como que lo más adecuado estarles pidiendo y pidiendo estudios, ¿no? Si es un paciente al que ya le diste tratamiento y que no mejora, bueno, tal vez ahí sí valdría la pena hacerle algún tipo de estudios, depende de las manifestaciones que tenga. Desde el principio que ustedes vean al paciente con síndrome de intestino irritable, es como bien importante que le expliquen al paciente que nunca se va a curar. ¿Por qué? Porque los pacientes creen que les vas a dar un medicamento milagroso y entonces recidivan y ya van con otro médico y así van saltando de médico a médico, ¿no? Entonces hay que explicarles que pues definitivamente sus síntomas o su síndrome de intestino irritable nunca se va a curar. Lo que les tenemos que decir es que, bueno, con el tratamiento, con las medidas no farmacológicas, como el ejercicio, la dieta, ¿no? La terapia en caso necesario, pues vamos a disminuir los brotes o la intensidad de los brotes y los vamos a hacer pues como que más prolongado el tiempo entre episodios, ¿no? Siempre que sea un paciente mayor a 50 años, aunque todo parezca indicar que parece intestino irritable, si no tiene un estudio endoscópico, hay que hacérselo. Eso es, o sea, sí, de cajón, ¿no? Porque
Hay quienes o se cubren de gloria tratando como intestino irritable un cáncer, ¿no? Entonces, siempre que sea un paciente mayor a 50 años o con datos de alarma, que eso es algo que siempre se tiene que investigar en todas las consultas, hay que hacerle directamente pues estudios de endoscopía, etcétera, ¿no? Y todo lo de los antidepresivos no necesariamente es para tratar como, o sea, ese nombre, el nombre de ese tipo de terapia es neuromodulación, ¿no? Y eso también es algo bien importante, porque si tú le dices al paciente que le vas a dar sertralina para quitarle lo triste, no va a regresar contigo. El paciente le tienes que explicar que la sertralina, la venlafaxina, la mitriptilina, todos los antidepresivos que vamos a utilizar, la pregabalina, etcétera, que son medicamentos que vamos a utilizar como neuromodulación, ¿ok? Porque si no, el paciente va a decir esto de cree que estoy loco, no cree que es cierto lo que estoy sintiendo, etcétera, ¿no? Entonces hay que explicarles qué es neuromodulación, echarles el choro de la comunicación entre cerebro e intestino, de la hipervigilancia, de la hipersensibilidad visceral, ¿no? Que finalmente sí es cierto, o sea, los síntomas que siente el paciente sí son de verdad. Tal vez el paciente los siente más exagerados, pero de que lo siente, pues, ¿no? No se lo está imaginando. Y en cuanto a la dieta FODMAP, si nosotros somos como muy estrictos, es una dieta que para dejársela al paciente se tiene que hacer junto con el apoyo de un nutriólogo o nutrióloga especializado en esta dieta. ¿Por qué? Porque se le tiene que quitar todos los alimentos por grupo y se tienen que ir reintroduciendo uno por uno. Entonces, digamos que siendo como muy estrictos, así se tiene que hacer la dieta FODMAP. Lo que le puedes decir al paciente es, pues mira, lee esto, ¿no? Porque lo que tú nos pusiste son ejemplos, pero si realmente revisan las listas, son listas enormes en las que si tú le dices al paciente, no comas esto, te va a decir, ¿y qué quieres que comas? Y viene toda la comida aquí, ¿no? Entonces, el empezar a limitar o el sacar grupos de alimentos es algo que no debemos de hacer. Sí, así nada más, ¿no? O sea, porque es muy común que lleguen los pacientes y me digan, pues es que me quitaron el café, los lácteos, el pan, todas las verduras y, ¿no? Entonces, o sea, ya llega el paciente comiendo tres cosas, ¿no? Entonces, no, lo que tenemos que hacer es identificar realmente, acuérdense que son diferentes grupos de FODMAP. Puede que un paciente sea hipersensible a, no sé, a los oligosacáridos, pero los polioles no le hagan daño, ¿no? Entonces, siempre hay que, si queremos dejar una dieta FODMAP cuando el paciente ya no responde a tratamiento, hay que llevarla con una nutrióloga y decirle al paciente que vaya pues como identificando cuáles son los alimentos que le caen mal, ¿no? O con los que se exacerban los síntomas y a raíz de eso pues ver cuál es el grupo de FODMAP que le está haciendo daño. Ahora, la rifaximina pues es así como nuestro Windex, ¿no? En gastroenterología van a ver que la utilizamos para todo. Acuérdense de dejarlo así como dijiste, ¿no? 550 cada 8 por 14 días. Sirve para intestino irritable, predominio de diarrea, pero también para predominio estreñimiento. Y una vez más explicarle al paciente que pues no es una infección lo que queremos tratarlo, ¿no? Que lo que hacemos con el antibiótico es pues resetear la flora intestinal, ¿no? Y por último, los probióticos. Acuérdense que de por sí ya ahorita hay un probiótico para todo. Como decías, ¿no? Los estudios de los probióticos pues son poquitos, la evidencia es muy baja. Lo que hacemos, porque el paciente se los va a pedir, existen cepas, ¿no? Como la que viene en el Alflorex o en el Ligeris, que son cepas que son estudiadas para intestino irritable, que si bien pues la evidencia es baja, lo que te dicen es si al paciente le ayuda y mejoran los síntomas, pues con esto se los podemos dejar, ¿no? El probiótico está estudiado hasta 3 meses, ¿no? Más allá no sabemos si sirve, ¿no? Porque hay gente que lleva tomando 20 años probióticos, entonces no sabemos qué tan efectivo sea a largo plazo el estar tomando probiótico, porque pues de por sí a corto plazo pues es bajito, ¿no? Acuérdense también del tipo de neuromodulación que van a escoger. Si su paciente es estreñido, o sea, es un predominio de estreñimiento, por favor no le dejen la mitriptilina porque los va a odiar de por vida, ¿no? Acuérdense que la mitriptilina estriña, entonces la mitriptilina tal vez vale la pena utilizarla en aquellos pacientes que son estreñidos. En cambio, los inhibidores de recaptura de serotonina pues suelen dar un poquito de diarrea, entonces esos nos pueden ayudar más en los pacientes de predominio de estreñimiento, ¿ok?
Y pues siempre hay que tener como que estarle reforzando al paciente la idea de que es una enfermedad que no cura, que se controla, etcétera, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para tener una buena, pues que el paciente entienda que hay un buen apego y sobre todo que no se desespere y se vaya con alguien más, ¿no? Y pues creo que eso sería todo. Muchas gracias, doctora. De nada. ¿Dudas? ¿No? ¿Nadie tiene dudas? Bueno, pues muchas gracias, doctora. Gracias, doctor. Buen día. Bye.